Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un actor que conocemos, que amamos, que nos ha robado el corazón con sus personajes, pero que ahora está irreconocible. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Can Yaman y su increíble transformación para interpretar a Sandokan. Pero no se asusten, no es que le haya pasado nada malo, al contrario. Es una transformación física y actoral que demuestra su compromiso y dedicación a este icónico personaje. Si son fans de Can Yaman, si aman las historias de aventuras y romance, o si simplemente les gusta ver a un actor entregarse por completo a un papel, este es su vídeo. Vamos a analizar su cambio físico, cómo se está preparando para este rol y, por supuesto, vamos a recordar un poco sobre Sandokan, este héroe que ha cautivado a generaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, ya saben. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre farándula, cine, series y por supuesto mucho sobre Can Yaman. Así que si quieren estar al día con las últimas noticias y chismes, este es su lugar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver esta impactante transformación de Can Yaman. Prepárense porque esto es algo que no se pueden perder. Como les decía, vamos a hablar de Can Yaman y su papel como Sandokan. Pero antes de entrar en detalles sobre su transformación, quiero que recordemos un poco sobre quién es Sandokan. Para los que no lo sepan, Sandokan es un personaje literario creado por el escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Es un pirata malayo que lucha contra el Imperio Británico en el siglo XIX en la isla de Borneo. Es un personaje lleno de valentía, honor y por supuesto mucho romanticismo. Las novelas de Salgari y las adaptaciones que han surgido a lo largo de los años han convertido a Sandokan en un ícono de la aventura y la rebeldía. Un héroe que lucha por la libertad y la justicia, un Robin Hood oriental, si quieren ponerlo en términos más occidentales. Y ahora, este personaje icónico será interpretado por nuestro querido Can Yaman. Imagínense la responsabilidad. Y es aquí donde entra la transformación de la que les hablaba. Porque obviamente interpretar a Sandokan no es tarea fácil. No basta con aprenderse los diálogos y vestirse con el traje de pirata. Se necesita algo más, una entrega total al personaje, una inmersión en su mundo. Y eso es precisamente lo que Can Yaman está haciendo. Primero hablemos del aspecto físico. Can Yaman siempre ha sido un hombre atractivo con un físico envidiable. Pero para Sandokan necesitaba algo más. Necesitaba ganar masa muscular, fortalecerse y endurecer su cuerpo para proyectar la imagen de un guerrero implacable. Y vaya que lo ha logrado. Si ven las fotos y vídeos que han estado circulando en redes sociales, verán que Can Yaman está irreconocible. Ha ganado una cantidad impresionante de músculo, su rostro se ve más marcado, más varonil. Se nota que ha estado entrenando arduamente en el gimnasio, levantando pesas, haciendo ejercicios de cardio y, por supuesto, siguiendo una dieta estricta. Pero no solo se trata de músculos. También se ha dejado crecer el pelo y la barba, dándole un aspecto más salvaje y rebelde, acorde con la imagen de Sandokan. Y si a eso le sumamos el bronceado que ha adquirido, podemos decir que Can Yaman se ha convertido en una verdadera máquina de guerra. Un Sandokan moderno pero con la esencia del personaje original. Pero la transformación de Can Yaman no se limita al aspecto físico. También se ha estado preparando actoralmente para este papel. Ha estado tomando clases de esgrima, aprendiendo artes marciales y estudiando la historia y la cultura de la época en la que se desarrolla la historia de Sandokan. Se ha sumergido por completo en el mundo del personaje, tratando de entender su motivación, sus ideales y sus miedos. Y es que interpretar a Sandokan no es solo ponerse un disfraz y pelear con una espada. Es entender su lucha contra el colonialismo, su amor por Mariana, la perla de Labuan, y su lealtad a sus compañeros. Es transmitir la pasión y el coraje de un hombre que está dispuesto a darlo todo por defender lo que cree. Y aquí es donde radica la verdadera transformación de Can Yaman. No se trata solo de verse como Sandokan, sino de ser Sandokan. De sentir lo que él siente, de pensar como él piensa y de actuar como él actuaría. Y por lo que hemos visto hasta ahora, Can Yaman está logrando precisamente eso.
He visto algunas entrevistas donde habla sobre el personaje y se nota su entusiasmo y su compromiso. Se ha documentado muchísimo sobre la historia de Sandokan, sobre la cultura de la época, sobre las artes marciales que utilizaban los piratas malayos. Se ha convertido en un verdadero experto en el tema. Y eso se va a notar en su interpretación. Y no solo eso, también se ha dedicado a aprender el idioma italiano, que es el idioma en el que originalmente se escribieron las novelas de Salgari. Quiere entender el texto original, la intención del autor, las sutilezas del lenguaje. Es un nivel de detalle que demuestra su profesionalismo y su respeto por el personaje y por la historia. Ahora hablemos un poco sobre la producción de esta nueva serie de Sandokan. Se trata de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable y un equipo de profesionales de primer nivel. Se está filmando en diferentes locaciones, incluyendo Italia, Tailandia y Filipinas, para recrear los escenarios exóticos y salvajes de las novelas de Salgari. La serie contará con 6 episodios, cada uno de aproximadamente 50 minutos de duración. Y por supuesto estará llena de acción, aventura, romance y drama. Se espera que sea un éxito de audiencia, no solo en Italia, sino también a nivel internacional. Y es que la historia de Sandokan es universal, una historia de lucha por la libertad y la justicia que resuena en personas de todo el mundo. Además de Can Yaman, la serie contará con un elenco de actores talentosos y reconocidos. Por ejemplo, Alana Bloor interpretará a Mariana, la perla de Labuan, el interés amoroso de Sandokan. Y Ed Bestwick interpretará a Lord James Brooke, el antagonista de la historia. La elección de Alana Bloor como Mariana ha generado mucha controversia, ya que algunos consideran que no se ajusta a la descripción del personaje en las novelas de Salgari. Pero yo creo que hay que darle una oportunidad. Al final, lo importante es que la actriz logre transmitir la esencia del personaje, su belleza, su inteligencia y su valentía. Y en cuanto a Ed Bestwick, creo que es una elección perfecta para interpretar a Lord James Brooke. Tiene el carisma y la elegancia necesarios para encarnar a este personaje, pero también la maldad y la ambición que lo caracterizan. Va a ser un villano memorable, estoy seguro. Pero volviendo a Can Yaman, creo que esta es una oportunidad única para él. Interpretar a Sandokan es un papel que puede catapultarlo a la fama internacional y consolidar su carrera como actor. Es un personaje que le permite mostrar su talento, su carisma y su versatilidad. Y por lo que hemos visto hasta ahora, está haciendo un trabajo excelente. Personalmente estoy muy emocionado de ver esta nueva serie de Sandokan. Soy fan de las historias de aventuras y romance y creo que esta es una oportunidad para revivir un clásico de la literatura. Además, estoy seguro de que Can Yaman va a sorprender a todos con su interpretación. Pero no solo se trata de ver la serie. También es importante leer las novelas de Salgari. Son libros llenos de imaginación, aventura y emoción. Te transportan a un mundo exótico y salvaje, donde los piratas luchan por la libertad y el amor. Y si ya las leíste, pues es una buena excusa para volver a hacerlo. Y hablando de libros, también les recomiendo que investiguen sobre la historia y la cultura de la época en la que se desarrolla la historia de Sandokan. Es una época fascinante, llena de intrigas, guerras y descubrimientos. Entender el contexto histórico te ayudará a apreciar aún más la historia de Sandokan y la lucha de sus personajes. Además, pueden buscar información sobre Emilio Salgari, el autor de las novelas de Sandokan. Es un escritor italiano que vivió una vida llena de aventuras y tragedias. Sus libros reflejan su pasión por la aventura y su compromiso con la justicia social. Y si quieren saber más sobre Can Yaman, pueden seguirlo en sus redes sociales. Él suele compartir fotos y vídeos de su preparación para el papel de Sandokan, así como de sus otros proyectos. Es una forma de estar al día con sus últimas noticias y de conocer un poco más sobre su vida personal. Pero volviendo a la transformación de Can Yaman, creo que es importante destacar el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en este papel. No se ha limitado a hacer lo mínimo indispensable, sino que ha ido más allá, buscando la perfección en cada detalle. Y eso se va a notar en su interpretación. Y es que para un actor transformarse en un personaje no es solo cambiar su aspecto físico. Es también cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Es sumergirse por completo en el mundo del personaje y vivir su vida como si fuera la propia. Y eso requiere un gran esfuerzo y una gran dedicación. Y creo que Can Yaman está haciendo precisamente eso.
Se está entregando por completo a este papel, poniendo todo su talento y su pasión en él. Y eso es algo que admiro mucho. Porque no todos los actores están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Y es que en el mundo del espectáculo, es muy fácil dejarse llevar por la fama y el dinero. Es muy fácil conformarse con hacer lo mínimo indispensable y no arriesgarse a nada nuevo. Pero Can-Yam no es así. Él siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos retos que le permitan crecer como actor y como persona. Y por eso creo que es un ejemplo a seguir. Porque nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y pasión, se pueden lograr grandes cosas. Y que no importa lo difícil que sea el camino, siempre vale la pena luchar por lo que uno cree. Y hablando de creer, creo que Can-Yaman cree en este proyecto. Cree en la historia de Sandokan, cree en el mensaje que transmite y cree en su capacidad para interpretarlo. Y esa confianza es fundamental para el éxito. Porque cuando uno cree en lo que hace, lo hace con pasión y con entusiasmo. Y eso se transmite al público. Y cuando el público ve esa pasión y ese entusiasmo, se conecta con la historia y con el personaje. Y ahí es donde radica la magia del cine y la televisión. Y estoy seguro de que Can-Yaman va a crear magia con su interpretación de Sandokan. Va a cautivar al público con su carisma, su talento y su pasión. Y va a convertir esta serie en un éxito de audiencia. Así que estén atentos al estreno de esta nueva serie de Sandokan. No se la pueden perder. Va a ser una aventura inolvidable. Y prepárense para ver a Can-Yaman como nunca antes lo habían visto. Irreconocible sí, pero también más talentoso, más carismático y más apasionado que nunca. En resumen, hemos visto la increíble transformación de Can-Yaman para su papel como Sandokan, desde su intenso entrenamiento físico hasta su profunda inmersión en la historia y la cultura del personaje. Hemos hablado de la ambiciosa producción de la serie, el talentoso elenco y las expectativas que genera este proyecto. Y hemos reflexionado sobre el esfuerzo, la dedicación y la pasión que Can-Yaman ha puesto en este papel. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la transformación de Can-Yaman? ¿Creen que está a la altura del personaje de Sandokan? ¿Están emocionados por ver la nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine, la televisión y la farándula. Así que si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y nuevos temas para explorar. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.